¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Espero que hoy se encuentren ya iniciando estas vacaciones simbólicas de una u otra manera, porque sabemos que no, igual que el año pasado, no pudimos parar. Quizás si vas a salir de la ciudad, deseo que lo hagas con todas las precauciones. Si te vas a quedar en casa, pues será un buen momento para poder conectar en familia, buscar qué ritualidades les pueden unir o bien buscar algunas alternativas de entretenimiento. Hoy te tenemos preparado un programa para que, bueno, podamos conocer cómo se vive la Semana Santa o la Semana Mayor en algunas comunidades indígenas o en algunas comunidades rurales y al mismo tiempo alternativas para que puedas vivirlas en familia aquí en la ciudad. ¿Qué te parece? Comenzamos. Hablemos de igualdad. Como te comentaba en un inicio, esta Semana Santa muchas veces no tenemos la conciencia. Cuando somos niñas, niños y adolescentes, pues bueno, lo que más deseamos es salir de vacaciones. Sin embargo, conforme vas creciendo o vas encontrando otro sentido a esta ritualidad, a estos días de descanso en los cuales, pues dependiendo la religión o creencias que tú practiques, pues bueno, sirven para poder detenernos, poder parar, reflexionar, poder conectar con la familia o bien pues despejarte un poquito. Hoy platicamos con José Cerda. Él es antropólogo y nos platicó de qué manera se vive en las comunidades originarias, en las comunidades indígenas. Y bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver qué nos platicó. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jimena? Buenas tardes. Pues sí, gracias por la invitación. Resguardándonos un poco por la pandemia que a todos nos ha traído condiciones de alejamiento o de aislamiento voluntario u obligado. Y aquí estamos acá en San Luis Potosí por ahora. Oye, sí, como bien dices, ¿no? Esta cuestión, esta conciencia colectiva, ¿no? Del aislamiento solidario, del apoyo mutuo. Y nos encantaría que tú pudieras platicarnos acerca de, bueno, cómo tu trabajo tiene que ver en comunidades rurales, con pueblos originarios. Y esta semana, ¿no? Donde pues se detienen algunas actividades en algunos puntos, pues nos encantaría que tú pudieras platicarnos cómo es que se vive por allá, cuáles son algunas de las tradiciones, cómo es la organización. Bueno, o sea, transpórtanos hasta donde tú estás y compártenos justo esto que tú vives a diario y que a veces cuando estamos en la ciudad pues desconocemos o ni siquiera nos podemos imaginar de toda la riqueza que existe en nuestro país. Pues sí, mira, lo primero que les puedo compartir es que la Semana Santa, la Semana Mayor, como la queramos llamar, o la Gran Semana, como se llamaba antiguamente a estas fechas que están por venir, que inician el sábado próximo y terminan hasta el sábado siguiente, lo que conocemos tradicionalmente como el Sábado de Gloria. Eh, la diferencia entre el campo y la ciudad es enorme en cuanto a la forma y la dinámica en que se vive esta semana. En la ciudad muchas veces la gente por la presión del trabajo, el estrés y la costumbre o el hábito de buscar una época para vacacionar, pues se espera con gran entusiasmo la Semana Santa para irse a la playa, a algún paraje, a descansar, ¿no? A divertirse. Sin embargo, en la zona rural es diferente. La Semana Santa se vive de una manera mucho más tradicional, por llamarlo de alguna forma. Tradicional en el sentido de que se apega mucho más a lo que es el origen en sí de la Semana Mayor, y lo que todo ello significa. Y en las comunidades indígenas, aún más. Las comunidades rurales pues tienen una dinámica de vida, de trabajo cotidiano, casi sin descanso durante el año. Entonces hay pocas semanas o días durante el año en que la gente se dedica a descansar. Em, Podemos mencionar tal vez tres fechas significativas durante el año en que la gente del campo descansa. Es la Semana Santa, eh, del miércoles al domingo. La gente regularmente no trabaja, salvo en actividades obligadas para sobrevivir.
la semana de Todos Santos o los días de difuntos entre octubre y noviembre, que es también una semana en la de una tradición de ofrenda a los difuntos, y pues la época de Navidad. Entonces hay tres épocas durante el año en que la gente más o menos, digamos, relaja sus actividades en el campo y dedica su tiempo a otras acciones. Entonces, la Semana Mayor o la Semana Santa para la gente que vive en el campo, me cuento entre ellos, pues no es tanto para irse de viaje o de vacaciones a algún destino turístico, sino más bien para acercarse a la tradición, acercarse a la iglesia, hacer las ceremonias, los rituales, las bendiciones que se esperan y pues compartir con la gente de la comunidad y de la familia. Esa es un tanto la diferencia, no digo en significado, sino en la dinámica, en la forma, esta fecha entre el campo y la ciudad. Me encantaría que pudieras narrarnos, describirnos, pues justo esta ritualidad que de una u otra manera, como dices, une a la comunidad, es parte, ¿no? De la historia, de la narrativa de las personas que están ahí. Algunas veces, pues, yo nací en la Ciudad de México y pues siempre estaba como esta cuestión de este municipio, de esta alcaldía donde se vivía y prácticamente hay comunidades que viven de estas festividades, ¿no? Que viven de a ver a quién el próximo año le toca, quién lo organiza. En este caso en particular, en tu experiencia, ¿cómo es esta organización? ¿En qué consiste esta dinámica? ¿Cuáles son estos ritos que conectan, ¿no? Con las personas? Porque pues existe también un respeto tremendo, por ejemplo, a las y los adultos mayores, los niños y adolescentes tienen funciones, tienen roles, las mujeres, los hombres, es decir, todo esto a mí me encanta, ¿no? Porque realmente conecta, o sea, es un momento, como tú lo dices, quizá hay en la ciudad o poco a poco, pues estas tradiciones, no que se vayan perdiendo, pero pues dejan de tener esta relevancia en el tejido social porque, pues, como dices, vamos a descansar, vamos de vacaciones, vamos a la playa, pero olvidamos esto, que es el momento de poder compartir, pues cualquier pretexto, ¿no? Una comida, ir a la iglesia, o sea cual sea la creencia, ¿no? Porque también sabemos que existen en algunos puntos otro tipo de creencias, pero en particular, platícanos acerca de esto. Sí, pues un poco a partir de la experiencia de vivir en comunidades indígenas y la propia experiencia de ser de una comunidad rural, me lleva a vivirlo de una manera cercana y natural, ¿no? Con, digamos, la costumbre de la familia y la costumbre de las comunidades. Em, lo primero que hay que entender es que esta Semana Mayor o la Semana Santa, básicamente o fundamentalmente quienes viven el ritual de la Semana Santa y las ceremonias de la Semana Santa son las comunidades, las familias, sobre todo vinculadas o que practican la religión católica. En general, pues la Semana Santa es una semana que tiene que ver con los orígenes del cristianismo, pero los rituales en toda su dimensión por la em, religión católica que se practica, pues están mucho más apegados a las familias y a las comunidades de un católico, ¿no? Entonces, cuando el jueves santo se comparten los alimentos con la familia, cuidad, y el viernes se tiene, em, digamos, la ceremonia de velación por la muerte de Jesucristo, por la muerte de Jesús. Hay en la vivencia de las familias y en la práctica de las comunidades cierto sentimiento de, de agradecimiento a quien dio la vida por los cristianos, ¿no? Por la humanidad y que se tiene, em, digamos, el fervor de la fe como una forma de revivir lo que sucedió en los tiempos en que vivió Jesús. En la noche del viernes, cuando en las iglesias de estas comunidades hay velas, hay rezos, hay oraciones y se revive la velación,
al cuerpo de Jesús, uno entiende cómo a partir de la dinámica de vida de la gente y a pesar de los siglos y sí que han pasado, la tradición y la fe persisten. Y la fe en el sentido estricto, porque uno puede decir, a pesar de los problemas que muchas personas conocidas o familiares eh, parten cada año, a pesar de que la gente sigue teniendo una forma difícil de vida en el campo, el acercarse a la fe y el acercarse a la iglesia y, y el revivir estos rituales, pues le hace cada vez más fuerte, más solidario y más unido a nivel familiar y a nivel comunitario. Entonces, yo recuerdo unas ocasiones que me tocó vivir la Semana Santa en comunidades indígenas en la Huasteca Potosina, en comunidades Tenec o en comunidades nahuas. La vida de la gente prácticamente se ve en el campo y en la comunidad y nos encontrábamos solamente en la iglesia o alrededor de la iglesia. Y ahí, aunque fuera una iglesia humilde, muy pequeña, construida de muros hechos de madera o de palos de árbol que hay en la región y un techo de lámina, aún ahí en esa pequeña iglesia, la gente llevaba en toda su dimensión el ritual y los rituales de la Semana Santa. Eh, y escuchar los rezos, las oraciones, las alabanzas, los cantos en los idiomas indígenas, en este caso en la Huasteca Potosina, pues se habla el náhuatl y se habla el tenec, ¿no? Según la región o la comunidad donde estés. Y escuchar con tanta fe a la gente cantar sus alabanzas en sus idiomas eh, y, y ver sus caras de tristeza, sobre todo el Viernes Santo o el viernes por la noche, eh, a mí, por lo menos a mí me llenaba. Regresamos. Continuamos. La preparación para vivir esta semana en algunos lugares, como nos lo está contando José Cerda, involucra distintas áreas de la vida. La cuestión física, mental, espiritual y bueno, la comida es algo muy importante. Acompáñame a ver qué me contó acerca de cómo en los distintos espacios, pues bueno, se va preparando todo esto, porque déjame decirte que en algunas comunidades este tipo de festividades es prácticamente la actividad económica principal y justo ahora en pandemia pues también les ha cambiado la vida. Vamos a ver qué nos cuenta. Sin duda, pues ese tipo de actividades pues hacen a los pueblos resilientes, ¿no? Esta cuestión de la fe, que es algo que muchas veces conforme pasan las generaciones, insisto, estamos lejos, ¿no? Se pierden, ¿no? Pero verles, conectarles, yo creo que esto podría ser una gran reflexión, o sea, aquí sería como una invitación a este tema de la espiritualidad, este tema del sentido de identidad, de pertenencia, porque sin duda pues son momentos, sí, de parar, reflexión, de analizar y entender, ¿no? El origen, el por qué, el para qué. Y creo que como bien nos lo comentas, pues justo tiene que ver con esto, ¿no? Con este sentido de comunidad que a veces se pierde, se diluye en las ciudades y que cuando vamos, o sea, porque muchas veces vamos como de turistas, ¿no? O sea, somos ajenos a esto. Oye, podemos entender muchas cosas, ¿no? De nuestra propia historia, quizá entender por qué nuestras abuelas tienen en sus monederos, ¿no? Los santos, o por qué es tan simbólico el tema de la alimentación, que eso me encantaría que también ahorita pudieras platicarnos, porque la Semana Santa, la Semana Mayor, pues justo tiene esta característica. Existe, no quiero llamarlo sacrificio, pero sí como esta disciplina, ¿no? Estos 40 días previos en los cuales pues vas preparando al cuerpo, a la mente, vas preparándote para poder vivirla.
y creo que todo eso pues es parte de nuestra historia, de nuestro país, ¿no? Que se vive, sabemos, en distintas partes del mundo, pero en México en particular pues tiene todas estas características. Por ejemplo, acá pues tú sabes, ¿no? Dejas de comer los viernes carne roja, la capirotada, Sí. ¿no? Incluso, ¿no? El hecho de los alimentos es una ritualidad, prepararlos, o sea, esta algarabía previa. ¿Cómo cómo lo viven, por ejemplo, en las comunidades rurales, el tema de la alimentación, ¿no? Que eso también podría ser algo muy interesante, estos elementos. Sí, sin lugar a dudas, pues todo ritual y toda ceremonia, toda festividad siempre está acompañada de la rica gastronomía que cada región tiene y ofrece, ¿no? En las comunidades indígenas, normalmente se tiene para estas épocas una reserva de productos que se van a preparar como alimentos posteriormente, ¿no? De las cosechas se guardan, digamos, los elementos y los insumos necesarios para preparar los platillos de Semana Santa. No sé, por ejemplo, en la comunidad de donde yo soy, un platillo muy típico es el pipián, que se prepara con las semillas de la calabaza y el chilito, ¿no? Muy rico. Los orejones, que son rebanadas de calabacitas tiernas que se secan al sol en una temporada y que se guardan y que por estos días se convierten en un platillo delicioso. Este, ¿Qué te diré? Pues en cada zona rural se obtiene de lo que se cosecha em, el producto o la reserva de insumos o de productos que se van a convertir después en Semana Santa en los más variados, diversos y ricos platillos que vamos a degustar. Y que el jueves, en representación o en ocasión de lo que fue la última cena de Jesús, pues se ofrecen en abundancia a la gente después del ayuno, el ayuno obligado para la gente que practica la religión católica. Es no comer durante toda la mañana absolutamente nada, ni líquidos, ni alimentos, y guardarse o esperarse hasta después, pasado el mediodía, que entonces ya tenemos en las mesas reunidos a los familiares y a la gente de la comunidad, y que tenemos pues toda clase y una gran variedad de alimentos preparados para compartir. Y en esta En cada, preparación, perdón que te interrumpa, José, y en esta preparación, ¿cómo es el rol, no? En cuanto, por ejemplo, a mí me ha tocado, he vivido en algunas partes del país, por ejemplo, lo he vivido en la Semana Santa en Tlalpujahua, en Michoacán, y bueno, está toda esta representación, pero al mismo tiempo, pues todas y todos participan, ¿no? Porque es algo bastante horizontal la organización, que es algo que en lo personal a mí pues desde chica me abrió como esta perspectiva de decir, oye, pues aquí no hay como que para acá unos, para acá otros, ¿no? Sino todo mundo, o sea, todos tienen algo específico que hacer. ¿Tú qué rescatas, José? ¿Qué es lo que pudieras, o sea, desde ti, desde lo que has vivido, qué es lo que más valoras de pues de estas semanas, de esta ritualidad, de poder, bueno, aparte vivirlo de otra manera, ¿no? A nivel personal, ¿qué es lo que pudieras compartirnos? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es esa diferencia tan valiosa que, bueno, tan solo te tiene por allá, ¿no? Te tiene por allá, sabemos que tú también radicas aquí en Monterrey, sin embargo, pues bueno, estás allá y justo preparándote, me imagino, también para vivirla esta Semana Santa. sí, así. Pues lo que yo rescato siempre, como en todo ritual que tiene que ver con la fe, toda ceremonia que tiene que ver con la espiritualidad de las personas y de las comunidades, es el sentimiento de unión y de convivencia entre las familias y entre las comunidades. Realmente esta tradición, como otras rurales y de las comunidades indígenas, como algo que nace desde la fe. Y si nace desde la fe, entonces la gente lo hace por convicción. Digamos que la gente no lo repite ni lo hace por costumbre. La costumbre o las costumbres son otras cosas y otras prácticas. Lo que rescato es este sentimiento de
de pertenencia y de identidad, que podríamos ser católicos o no católicos, pero en la fe, sea cual sea, la gente puede salir adelante. Y a pesar de muchas dificultades que pasan durante el año, pasan sequías, a veces en algunas regiones, inundaciones, en otros lugares, terremotos, en otros lugares, otro tipo de calamidades. Sin embargo, la gente recurre y recurrirá siempre a la fe. Y la fe es muy poderosa. La fe, cuando la gente la siente y le nace, puede sobreponerse a todo tipo de adversidades. Y yo pienso que el año pasado, como este año, la gente aprenderá a vivir la Semana Santa en una condición muy diferente, que es eh, eh, bajo la amenaza de un virus que es terrible y que puede representar un riesgo para la convivencia familiar y social, pero que seguramente la gente sabrá cómo sobrellevarlo y habrá aprendido la lección, y en unos años más adelante estará platicando como anécdota y como parte de la historia y de lo que le tocó vivir, eh, cómo a pesar de un virus muy peligroso y mortal, se pudo llevar a cabo los rituales de Semana Santa, de los días de Todos Santos y de la Navidad y otras festividades que se celebran durante el año, ¿no? A pesar de que las iglesias han estado cerradas o muy restringidas para la concurrencia de las familias y las comunidades, pues yo creo que la fe va a seguir ahí. La fe va a seguir ahí y, este, y, y con ese sentimiento de humildad que caracteriza a la gente del campo, seguramente tendrán en la mesa alimentos que compartir con sus familias, aunque en este caso pues tendrán que eh, mantener algunas reglas para evitar o tratar de evitar el riesgo de contagio que ha estado presente durante el último año. Sí, y era ahorita que lo mencionabas, es cierto. Pues yo insisto, hay muchas comunidades que las actividades económicas radican en estas festividades, ¿no? Y que de una u otra manera, pues se les ha modificado prácticamente, pues todo, absolutamente como a todos, ¿no? Pero justo en estos espacios, en estos lugares es donde más afectaciones hay y que, pues igual, son estas pruebas, ¿no? Tanto de fe como de sentido de responsabilidad, de esta solidaridad, ¿no? Que se vive, o sea, es una fe activa, es una fe que además pasa a la acción, o sea, de qué manera vamos a apoyar a la persona que tal vez pues este año no pudo tal vez sembrar o que tal vez no pudo realizar ciertas actividades. Entonces, creo que como bien dices, se va a vivir de una manera diferente, con un sentido distinto y pues rescatando esto, ¿no? Esta cuestión identitaria, exactamente. Pues muchísimas gracias, José, de verdad, de No, nada. escucharte. Te agradecemos mucho, sabemos que por allá el tema de la conectividad es algo complicado, sin Sí, embargo, muy pues complicado. te agradezco que hayas podido conectarte con nosotros y compartir esta experiencia que sin duda pues nos traerá después, ¿no? Como tú dices, ya cuando sea historia, decir y Sí. narrarla desde cómo la fuimos viviendo va a ser distinto. Muchas gracias, José. Pues ya lo contaremos el año o los 2 años en que no pudimos ir a la playa o a Real de 14 o a la Huasteca o a Acapulco. Bueno, los Así que es. pueden, va. Exacto, claro. De Hoy nada, invitamos a eso, ¿no? A cuidarnos, quedarnos en casa, vivirlo de otra sí, manera y pensar en sí. esto, ¿no? Así que Sí, muchas gracias, José. no ha terminado la pandemia, entonces hay que seguir las indicaciones de la autoridad y evitar eh, nuevos brotes. Así es. Mm. Pues Que pases muchas muy buenas gracias. tardes. Igualmente, y yo te invito a que sigas aquí en Hablemos de Igualdad.
Regresamos. Continuamos. Voy a hacer una suposición. Si eres mujer y hablas español, de seguro nadie te obliga a usar aretes, pero tú los usas. Si dijiste que sí, te quiero hacer ver un concepto que la escritora y educadora feminista Ana de Miguel explica con el uso de los aretes. Tú y yo somos víctimas de algo que se llama patriarcado del consentimiento. Vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, es decir, que ante la ley, mujeres y hombres somos iguales, pero en la realidad, todavía no. Aún los países más igualitarios en materia de género como Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega o Islandia, donde la brecha salarial es prácticamente inexistente, hay paridad en el gobierno y las licencias de maternidad y paternidad son largas, las mujeres no dejamos de cumplir roles que eran típicamente asociados a nosotras, como los domésticos. El rosa y el azul están más vivos que nunca. ¿Cómo es esto posible? Para responder a esta pregunta, Ana de Miguel nos presenta una diferencia importante: el patriarcado del consentimiento y el patriarcado de la coerción. En el patriarcado de la coerción, es el sistema legislativo el que fomenta las desigualdades entre los géneros. Las leyes están diseñadas para limitar a las mujeres y beneficiar a los hombres. Por eso, en países como Arabia Saudita, fue hasta el 2015 que a las mujeres se les concedió el derecho a votar, pero aún así, esto lo pueden realizar solamente cuando son acompañadas de un hombre, y mucho menos pueden ocupar cargos públicos. En el patriarcado del consentimiento, por su parte, aunque las leyes dicten que mujeres y hombres somos iguales, existe todo otro ejército de fuerzas que mantienen la estratificación por género. Igualdad de jure, desigualdad de facto. ¿Qué? Ok, te doy ejemplos. Las revistas traen el mensaje de "Empodérate mujer", pero también nos obligan a comprar cremas anti-envejecimiento, nos presionan a un estándar de belleza muy estrecho y nos dicen que solo así vamos a lograr ser más deseables ante la mirada masculina. La pornografía, en su doble discurso de liberación sexual femenina, termina promoviendo prácticas sexuales humillantes y violentas para las mujeres. La música y el cine han sido espacios para muchísimas mujeres creativas y poderosas, pero no dejamos de cosificar a las artistas mujeres mucho más que a los hombres, quienes a su vez reciben una mejor paga por sus talentos y el físico ni importa tanto. Ponerle aretes a las niñas recién nacidas es un símbolo muy fuerte del patriarcado del consentimiento. Piénsalo de esta manera. Los aretes son una marca literal en el cuerpo que indica a los familiares de la niña que lo que se va a construir en ese pequeño cuerpo es una niña y que como tal hay que ponerla en su lugar si es que se sale de la norma. La verdad es que la mayoría de las veces no podemos diferenciar cuáles reglas de la feminidad seguimos por gusto y cuáles simplemente las seguimos por no salirnos de la norma. Con este video no estamos diciendo que al dejar de usar aretes vamos a tumbar el patriarcado, pero es una reflexión necesaria. Para lograr la plena igualdad, vamos a tener que replantear lo que significa la feminidad, sin que ésta nos limite. Y eso es todo. Les esperamos en la próxima cápsula de Feminismos en Pequeñas Dosis. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos. Ya casi a un año, una de las actividades que nuestra ciudad no dejó de estar presente, de buscar las alternativas para que todas y todos pudiéramos asistir y no perdernos de, la gran variedad y la oferta cultural que ha tenido, han sido los 3 museos. Yo me conecto con Elvira Ramos, quien, siempre ha estado al frente, atenta, buscando justo cómo, de una u otra manera, no nos quedamos sin tener este acceso a estos museos. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por este espacio, Jimena. Realmente para la cultura y las áreas de comunicación, la pandemia ha sido una oportunidad de diversificar y de atender otros públicos que, aunque ya se atendían desde hace algún tiempo, pues no era la única vía de comunicación. Entonces estaba sosegada, tranquilín, etcétera, ¿no? Pero con esto, tuvimos que reinventarnos igual que todos los espacios culturales. La ventaja de nosotros
es que hablamos de la historia de México en tiempo pasado y presente. Entonces teníamos una gran cantidad de opciones. Terminamos de digitalizar toda nuestra biblioteca, que son arriba de 2,000 videos entre cursos, conferencias y demás, y de ahí fuimos seleccionando en principio material, primero para compartir cursos que en algún momento tuvieron costo, pero que ahora se abrían libremente a todo el público. Y nos resultó bastante bien esta oportunidad, porque la gente, si tú recuerdas, cuando se pensaba que solamente serían alrededor de 2-3 meses, decía, bueno, me he hecho un diplomadito, un cursito y tranquila la cosa. Y bueno, a lo largo de un año hemos comprobado que pues no fue así, y de esto se tuvieron que hacer algunas otras adecuaciones a nuestros proyectos, como por ejemplo recorridos grabados, y en este momento recorridos en vivo. Todos los martes a las 4 de la tarde se ofrecen recorridos en vivo donde la gente puede interactuar con el guía, preguntarle algunas de sus dudas, y esto pues enriquece mucho la visita virtual para aquellos que aún tienen que permanecer en sus casas, y que es muy recomendable, por supuesto. Pero se acerca un periodo bastante interesante para los museos, que es la Semana Santa y las vacaciones, y la posibilidad de que la gente ya pueda ingresar en los horarios normales. Se ha retirado algunas restricciones porque la gente ha aprendido a cuidarse mejor. Sin embargo, como instituciones, pues se tiene que tener todo un sistema de cuidado de la salud de nuestros visitantes. Por fortuna, los museos no son espacios que estén abarrotados de gente, ¿verdad? Y estamos cuidando que el cupo sea el adecuado para que exista la sana distancia, que la gente lleve su cubrebocas, que tenga oportunidad de pasar un filtro sanitario para detectar algún problema. Y entonces sí sigue habiendo restricciones en cuanto a que niños menores de 6 años no pueden ingresar, a que personas de la tercera edad tienen como límite para visitar los museos hasta las 5 de la tarde, pero prácticamente estamos ya operando con normalidad, salvo estas 3 cosas, ¿no? Un horario, una capacidad limitada, y pues los grupos vulnerables, tratar de cuidarlos, seguirlos cuidando. Sin embargo, perdón que te interrumpa, Elvira, sí, pero no. eso me encanta, porque, bueno, lamentablemente hemos visto que justo en el caso de las personas adultas mayores, pues están viviendo una situación muy compleja, ¿no? De no tener o no encontrar estos espacios donde poder entretenerse, recrearse, tanto a los niños, niñas, adolescentes, como a ellas, pues les ha pegado bastante. Y creo yo que, como tú ahorita decías, los museos son casi lugares que no se visitan. No, hombre, yo creo que hoy todos tenemos esas ganas, ¿no? De salir, Sí, de aprender, de volver a esta realidad en la que estábamos acostumbradas. Y me gustaría mucho que nos platicaras, ¿no? Que ahora en esta propuesta híbrida, donde, bueno, van a seguir ustedes ya con estos contenidos virtuales, porque también hay muchas personas que todavía pues no tienen, la posibilidad de salir, o dos, pues todavía siguen en estos cuidados porque tal vez son cuidadoras, cuidadores, pero tal vez hay otros y otras que dicen, hombre, yo ya necesito, ¿no? Ya quiero estar. ¿Cuál va a ser esta oferta, Elvira? ¿Qué podemos encontrar en este momento en los 3 museos? Bueno, te voy a decir que si vas a 3 museos vas a encontrar 2 grandes exposiciones. Una que se llama Barro y Fuego, el arte de la alfarería en Oaxaca, que son prácticamente objetos utilitarios, es decir, una cazuela, una jarra, un juguete hecho de barro. Sin embargo, reúnen características que se pueden exhibir y se han exhibido en museos de talla internacional, pero Además, es una muestra del talento de los artesanos mexicanos, de los alfareros de Oaxaca, que te voy a decir que gran parte de su riqueza corresponde a que es una manifestación artística en comunión con la naturaleza. Es decir, en lugar de plástico, pues utilizan la tierra. Cuando ya el recipiente ya no tiene uso, se quiebra y se reintegra a la tierra. Lo que no podría suceder, por ejemplo, con otros materiales como el plástico, algunos materiales metálicos que utilizamos ahora cotidianamente en la cocina. Y
En el Museo del Noreste está la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, colección de Fomento Cultural Banamex, 20 años. Esta última cifra de 20 años nos dice la esencia de esta exposición. Durante 20 años, Fomento Cultural Banamex ha buscado que los artistas populares sean considerados únicamente artistas. Es decir, no hay un arte mayor o menor. Y no puedes ponerte a regatear a algo que es una obra de arte. Entonces, durante 20 años este programa ha ido capacitando y mostrando a los artesanos cómo es que ellos pueden llevar sus trabajos a mercados artísticos e internacionales. Y con tan buen éxito que lo que puedes ver ahí lo puedes observar en otro museo o en otro lugar fuera de México. Regresamos. Continuamos. Si planeas despejarte, salir, pues no dudes en ir a los 3 museos. Ahorita nos ha platicado Elvira algunas de las actividades, de las exposiciones, y bueno, todavía hay más. ¿Qué te parece? Vamos a seguir viendo qué es lo que nos contó. Y entonces tenemos artículos de cartonería, de barro, de vidrio, de metal, de piel, textiles que yo te he visto y sé que te gusta el textil mexicano. Bueno, creo que es algo que compartimos muchas. Textiles que han estado en pasarelas internacionales. Entonces, estos maestros algo interesante, por ejemplo, para tu programa es que el 80% de los artesanos mexicanos son mujeres. También ellas se dedican a hacer estas cosas. Y entonces hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, con esta exposición de ir a las comunidades virtualmente y conocer a quienes hacen esto. Tuvimos un foro directo con creadoras mexicanas, artesanas mexicanas, y nos hablan de esto. Dicen, yo prefiero que el marido se vaya a la milpa y me deje hacer mis cosas. Es una forma de expresión muy padre que la estamos viviendo y es una exposición muy bonita, sobre todo para los niños. A mí me encanta el color, me encantan los motivos. Sí, nosotros vemos la preciosidad, la calidad del trabajo, la maestría de los artesanos, pero los niños ven los colores, los contextos, las formas, y ahí crean universos extraordinarios. Y además es una forma también de incentivar a que no se pierda este rico contenido que tenemos. Y que pues merece elogio. Por ejemplo, mucha gente estaría dispuesto a pagar por la porcelana china.
pero nosotros tenemos muestras maravillosas de cerámica. Entonces, sí hay que darle nuestro valor y bueno, esto es una labor también de los museos, de presentar esto, de que la gente vaya concientizándose de la importancia de este arte. Esto es lo que tenemos en forma temporal y que sería bueno que los vieran porque pues, el tiempo estará limitado porque regresarán a sus colecciones o itinerarán en otros países, pero bueno, tenemos nuestras exposiciones permanentes de Historia de México, de Historia del Noreste, de Historia de Nuevo León en el Museo del Palacio, que además de martes a domingo el acceso es libre. Y en la virtualidad, Elvira, porque digo, vimos muchísima actividad en cuanto a diplomados, webinars, todo esto que ahorita bueno, que hemos estado muy cerca siguiéndoles, ahorita ¿con qué arrancan en estos meses? Bueno, sobre todo para este periodo vacacional estamos estrenando un proyecto muy bonito que ha logrado reunir a varios artistas talentosos. Se va a llamar Xentenáutica, Ruta por México. Y entonces, porque bueno, también esta virtualidad nos ha permitido ir a otros estados y conocer su folclore y estar en conciertos y demás. Precisamente aunando a esto y viendo que a la gente le gusta y no puede salir de casa, entonces vamos a ofrecerle esta ruta que va a ir por Yucatán, Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Guanajuato. Es decir, no solo te muestro la exposición con los grandes artistas de esos lugares, también te llevo a que conozcas esta historia y además que conozcas la historia con una mirada, digamos, un previo de lo que es el bicentenario de la consumación de la independencia. ¿Qué es lo que han logrado? ¿Qué es lo que se ha podido hacer con los derechos que logramos a partir de la independencia y en estos lugares que son históricos, pero a través de su folclore, a través de sus actores, a través de su historia? Y entonces va a ser algo muy padre, va a ser jueves, viernes y sábado próximos, ya cuando empieza Semana Santa. Y bueno, la gente puede encontrar toda nuestra programación en nuestra página que es www.tresmuseos.com. Ahí vienen los horarios y demás. Generalmente nosotros los martes y los jueves es cuando transmitimos en vivo. Los martes iniciamos con los recorridos en vivo, que son de diferentes temas o en diferentes espacios dentro de los museos. Y usualmente se da alguna conferencia, pero los jueves es música. Entonces vamos a seguir los jueves con música. Hemos tenido de todos los ritmos, desde jazz hasta norestense completamente. Y bueno, pues además vamos a lograr estos nexos que nos permite la virtualidad y nos vamos a enlazar a otros países a través de un festival itinerante que cada año realizamos. Este se realiza en la plaza pública, pero ahora pues, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos la oportunidad de ir directamente a donde los artistas hacen su trabajo, es decir, España, Argentina y demás, a través de esto. Y el programa se va a llamar Del Pozo al Gozo, porque la diversión nunca está peleada con nada. Hemos tenido ya para este periodo de vacaciones algunas obras de teatro, también comedia, sobre todo, porque tratamos de que la gente esté en familia y pueda disfrutar el programa y que sea un programa, pues, que se maneje un humor blanco, porque a veces es difícil llegar a ese color, pero sí se puede. Y conocemos las personas que lo hacen o que conozcan un poco más de algunos personajes. Se presentó hace poco El Norteño Mágico de Antonio Ramos Revillas, pero con Tecolote Teatro. Estuvo el Conde de Agualeguas mostrando cómo regresa la gente a sus pueblos y encuentra pues, al cura, a la viuda, a la persona que entrega la correspondencia, cada vez más en desuso, ¿verdad? Pero que tradicionalmente, bueno, es la que trae y lleva chismes, y siempre habrá un personaje así en los pueblos. Entonces,
La ventaja de esto también, Jimena, es que se queda en nuestra red social. Entonces, si uno no tuvo oportunidad, pues ahí lo puede ver. En forma paralela se han estado desarrollando, por ejemplo, ahorita que decías que es una oportunidad para las personas que han estado en encierro de la tercera edad. Nosotros a través de la virtualidad tuvimos la gran oportunidad de saber que el 50% de las personas que ven nuestros videos de YouTube, en nuestra red de YouTube, son personas mayores de 55 años. En YouTube, preferentemente varones. Y en Facebook, la tercera parte de nuestras visitantes son mujeres, también en una edad arriba de los 50 años. Entonces, este público también tenía que ser atendido y nosotros buscamos estos diplomados. Pero curiosamente, y no es porque esté en tu programa, pero uno de los diplomados fue la mujer contemporánea desde una perspectiva de género y la otra fue las compositoras después de la larga noche o algo así, donde se habló de las mujeres que a nivel mundial, desde la época de la Edad Media, han compuesto, pero no se conocían o pues se habían pasado como perdidillas en la historia y luego ahora que se retoma, pues son mujeres geniales que han estado haciendo música y Raúl Gutiérrez ha sido un excelente maestro en este descubrimiento. Solo me queda invitar a todo tu auditorio a que nos siga a través de las redes sociales. Es muy sencillo, el número 3 y la palabra museos en plural. Y bueno, pues si tiene posibilidad de ir a ver lo que se exhibe en los museos, porque algo es cierto, en vivo es completamente diferente. De alguna forma, a través de las redes sociales nos convertimos en facilitadores, pero en vivo la gente interactúa directo con los objetos y las personas. Eso jamás lo podrá suplir ninguna red, por más realista que sea. Los horarios, la forma de hacer tu visita segura, los puede encontrar en la página www.3museos.com. Y realmente les agradecemos mucho este tiempo que nos han dado y pues las esperamos en las siguientes oportunidades. Pues muchísimas gracias, Elvira, de verdad. Me da mucho gusto saber que pues poco a poco hemos ido agarrando como esta conciencia, esta solidaridad y este cuidado mutuo, ¿no? Que hoy pues tenemos la oportunidad de poder asistir al museo y digo, no hay que bajar la guardia, hay que conocer que sí existen estas oportunidades y que depende de todas y todos que esto siga así. Como bien dices, la experiencia de ir a un museo jamás la va a reemplazar la virtualidad. Se abren los espacios, se genera quizá de otra manera esta socialización del conocimiento, pero bueno, qué mejor que darnos una oportunidad y conocer todas las opciones que hoy hay. Me llamaba mucho la atención las exposiciones que tienes porque yo creo que no hay nadie que no se haya reencontrado con un sartén, con una olla, con algo en su casa y ahora imagínate como conocer qué pasaba antes, pues va a estar excelente. Así que te agradezco como siempre de corazón que siempre estás dispuesta a compartir y sobre todo, bueno, si alguien te ve en el museo, que no duden en saludarte y decir, gracias a ustedes estoy aquí. Un abrazo, mi querida Elvira. Gracias, hasta luego. Bueno, y seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Espero que estos días, además de ser de descanso, sirvan para que puedas reflexionar de manera individual, en familia, que puedan hacer una remembranza justo de todas estas tradiciones que tal vez no conocías el origen o por qué tu abuelita, tu abuelito las han querido conservar, el tema de la capirotada, el asistir a la iglesia, estos 40 días de preparación o bien sea cual sea tu creencia, es importante que te detengas, que te dediques un momento para ti, a reflexionar y sobre todo a agradecer que, bueno, si has gozado de salud durante este año, pues me imagino que hay mucho que realmente reconocer en cuanto al cuidado tuyo, de tu familia. Y si en dado caso se te ha presentado estas situaciones, ya sea de pérdida de algún familiar, de algún compañero, pues bueno, también es importante valorar y poner en perspectiva la vida misma. Hoy deseo que puedas estos días descanses y sobre todo te regales esos momentos contigo misma o contigo mismo. Yo te espero en la próxima emisión de Hablemos de Igualdad y te recuerdo que sigas la programación aquí en Canal 28.